Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Bueno, no sé si es el chiste de acá, pero me han dado que haga el resumen de los 5 días, así que vamos a ver a qué hora termina. No, pero el resumen de los 5 días. Cuando miraba la predicación de cada uno, digo, qué bueno es el Señor. Cuánto nos habló y qué buena su palabra que se puede resumir en muy poco. ¿Sí? Porque cuando en el Antiguo Testamento uno mira las cosas santas que eran declaradas porque eran exclusivamente para el uso del culto, de la relación con Dios, así como el altar, así como el templo, el pan, cada una de las cosas que era declarada santa, las vestimentas de los sacerdotes, o sea, que eran exclusivamente para el uso del servicio en la casa de Dios, y que aquello no podía profanarse de ninguna manera, y profanarlo era usarlo para otro fin, que no fuera el que debía ser. Cuando uno va a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y la palabra de Dios nos dice que somos templo del Espíritu Santo, no se profana tampoco, ¿no es cierto? Vamos entendiendo que nuestra vida fue dada con un propósito, desde aún de antes de la fundación del mundo. Un propósito especial, como lo tienen, la otra vez veíamos los animales en la naturaleza, como Dios le ha dado un propósito a cada uno, así nosotros tenemos un propósito. Así que viendo esto va a ser el resumen de todo lo demás, que empezando por ese versículo tan lindo que nos habla de ese propósito que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Efesios 1:4 dice la palabra de Dios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él, escogidos antes de la fundación del mundo. San Juan, capítulo 17, del 15 al 20, tenemos palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él le decía al Padre: santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra. No vamos a olvidar esto, de todo lo que hemos visto, vamos a tomar lo que necesitamos aprender bien y poner en práctica bien, ¿sí? Tu palabra es verdad. ¿Queremos conocer la verdad? La palabra de Dios es la verdad. No ruego, 17, el 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ese también los versículos anteriores, no los saques del mundo. Esto tomémoslo porque es importante.
Ellos están en el mundo. Señor, no te pido, Padre, que los quites del mundo, levántalos ahora, no. No, santifícalos aún estando en el mundo, compartiendo el trabajo, el estudio. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No los quites del mundo, sino guárdalos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿En qué? En la verdad. Tomemos esto cada uno, Nos santificamos en la verdad, nos santificamos en la palabra que es la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también, Jesús decía, por los que están acá presentes, sino por allá, los de Claypole, los que van a creer. ¿Sí? Acá estamos nosotros. El Señor rogaba por nosotros. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Jesús rogaba por nosotros que aún estando, somos enviados al mundo, que no somos del mundo y que nos debemos santificar en la verdad de Él para vivir esta vida que Él nos dio con un propósito. En Romanos, en el capítulo 12:1, hay un versículo también que quiero que lo llevemos guardado en el corazón. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí estamos, cuando nosotros hacemos un culto al Señor. Es vuestro culto racional, un culto con entendimiento, ¿sí? Yo les decía las cosas santas que había en el Antiguo Testamento, que no eran santas en sí mismas, porque el arca del pacto, el día de reposo, las fiestas consagradas a Dios, el templo, no eran santos en sí mismos, ¿sí? Sino eran santos por el servicio que ofrecía. Templo de Dios, eso lo tenemos claro, somos templos de Dios. No somos santos en sí mismos, sino por el servicio que nosotros ofrecemos, ¿sí? Nuestro servicio es el que nos hace santo como un utensilio. No sé si alguna vez los hermanos que predican suele pasar o que sirven cuando nos juntamos antes de la reunión, los que van a servir al Señor en la alabanza, todo. Lo primero que decimos: Señor, limpia este vaso. ¿Sí? Quiero ser una herramienta útil en tus manos. ¿Sí? Para hacer, es una consagración de alguna manera que cada uno hacemos para hacer un servicio santo para el Señor. Así que Romanos nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es lo que tenemos que presentar. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo miraba lo siguiente. Cuando Jesús fue presentado, que era un niñito, hay 2 versículos en la Biblia. Uno que está en Lucas, en el capítulo 2, versículo 40, y otro en Lucas 2:52. El primero, son los dos iguales, podríamos decir, pero el primero era cuando él era chico. No nos dice la edad y no nos dice si fue el día anterior a cuando fue al templo que tenía 12 años, pero era cuando era chico, cómo
él iba creciendo. Y el segundo era posterior a que él había estado en el templo. ¿Recuerdan el hecho? Que él fue y los padres lo buscaban y se estaban yendo y tuvieron que volver de la caravana que iban para buscarlo porque no lo encontraron en el grupo. Y él estaba en el templo enseñando y les dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vamos a mirar los dos versículos y vamos a ver algo interesante en esto. El 12:40 de Lucas. Dice así. Lucas, perdón, 2:40, me equivoqué yo. 2:40 y 2:42. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Sí? El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y después nos cuenta la historia que iban todos los años los padres a Jerusalén. Y luego en el versículo 42, cuando ya pasó el hecho de que él le dijo a sus padres que le convenía estar en los negocios, que se había quedado y todo eso, dice en el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué fue agregado allí si nosotros miramos? ¿La gracia con quién? Con los hombres. ¿Sí? El crecimiento cristiano de alguna manera se marca en esto. Nosotros mientras estamos en la casa y todo lo demás, creciendo, no hay una relación de trabajo, de predicar el Evangelio a toda criatura, de servir al Señor. No hay un intercambio social importante y responsable. Pero en este crecimiento de Jesús, nosotros vemos el crecimiento que tenemos que tener cada uno de nosotros. Crecimiento en estatura, que si lo vamos a poner en el aspecto espiritual, nosotros debemos crecer. Cada vez nuestra vida debemos ir aprendiendo no solamente a dejar cosas grandes, sino pequeñas. Y ahora ustedes también dejen esto, todo lo que aprendimos esta semana, ¿sí? Dejen esto, dejen chismes, dejen murmuración, dejen de criticar a otros, dejen ira, enojo, dejen de decir cosas malas, todo lo que aprendimos, ¿sí? Porque vamos creciendo. ¿Sí? Si a Jesús crecía en estatura, un hermoso ejemplo es este. Y dice, en sabiduría, ¿dónde la conseguimos a la sabiduría que también se estuvo hablando? En la palabra, ¿sí? En sabiduría, en estatura, que es el crecimiento que tiene que ver con nuestra vida espiritual. No podemos ser igual que ayer, seguir con los mismos enojos, con las mismas berrinches, con los mismos. Tenemos que crecer. Y en gracia para con Dios. Y acá está la parte importante de nuestra vida. ¿Cómo crecemos en gracia con Dios? En la comunión con Dios, ¿sí? En la comunión con Dios. Cuando hacemos el devocional, cuando oramos, cuando buscamos su presencia, cuando meditamos en Él, cuando permitimos que nos hable, crecemos en gracia con Dios. Dios, aprendimos esta semana, abrimos nuestro corazón, que Dios vea cómo somos, digámosle lo que somos. Y es como el niño que dice, no, yo no fui, papá, no fui. Y queda con
algo que hace un corte entre el padre y el hijo, porque era más fácil decirle, yo lo rompí, y el papá ya le perdona, que esconderlo y dice, ¿no? Y bueno, con Dios pasa igual que nosotros. Dios nos perdona cuando, por eso dice, confesar en el Padre Nuestro, incluso todos los días, confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados simplemente significa decir lo que hice. O sea, volver a repetir lo que hice en palabras, lo confieso. Digo, yo hice tal cosa mal. No, Señor, perdóname por si algo he hecho mal. No, nada que ver. Yo hice tal cosa mal, Señor, perdóname. Porque siempre digo yo, mañana no voy a repetir la misma oración, hice lo mismo mal, porque ya sería una vergüenza, me doy cuenta que no crezco espiritualmente, ¿no? Entonces, eso es importante, el confesar diariamente, en gracia con Dios y con los hombres. Allí va una parte importantísima que tiene que ver con lo que hemos aprendido. Jesús dijo, no son del mundo, pero están en el mundo. ¿Cómo somos luz y sal en este mundo? ¿Cómo somos santos en este mundo? ¿Realmente donde estamos hay modificación? ¿Se nota la sal? ¿Se nota la luz? ¿O tengo que gritarlo? Acá estoy, soy luz, atención. Simplemente alumbrar. No hay nada que decir, alumbrar, vivir la vida cristiana, ser santos. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Así que esto es maravilloso. Y una más, porque lo quiero hacer bien cortito, que es en Hechos, capítulo 2. Vamos reteniendo entonces, fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo con un propósito de ser santos. ¿Sí? Ese propósito que el Señor nos dio de ser santos tiene que ver con que Jesús oraba por nosotros para que esa santidad no es en sí mismo que va al santo acá, no. Mi templo del Espíritu Santo es para honrar a Dios. ¿Y dónde me muevo? En el mundo, que no soy del mundo, pero estoy en el mundo. Amo a la gente del mundo. Vamos a llevar el mensaje a la gente como Claudia está invitando. Los amamos, ¿sí? Y si alguien necesita, estamos. Si alguien lo que necesita el cristiano está orando, está ayudando, es parte de la vida que Dios nos enseñó. ¿Sí? Eso todo es así. En Hechos 2, 42 y 47, 2 versículos nada más, está la tarea nuestra general que tenemos que tomar en cuenta. Fuimos llamados con un propósito, por más que estamos en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos como hijos de Dios en el mundo bendiciendo a este mundo. El 42 dice, y perseveraban, y acá está lo que quiero que nos llevemos hoy, el perseverar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto seguro lo sabemos todos de memoria. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra vez, 4 cosas. ¿Sí? Otra vez 4 cosas. Perseveraban en la doctrina, en la palabra, obedeciéndola, no solamente conociéndola como conocimos esta semana, sino poniéndola en práctica. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, esa comunión que mantenemos en una relación sana, en pedirse perdón, en no solamente entre nosotros, sino aún con la gente que no conoce al Señor, porque la palabra de Dios dice, en cuanto dependan de ustedes, estén en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes. O sea, que si hay algún problema tenemos que arreglarlo, y si la otra persona no nos perdona, bueno, ya está, pero lo buscamos, lo intentamos, ¿sí? Pero en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y luego, en el versículo, la comunión nosotros, el partimiento del pan, que hoy vamos
a partir el pan y vamos a participar en la cena del Señor y en las oraciones, que ya estuvimos hablando acerca de esto. En el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y acá nos concuerda con lo que Jesús tenía favor, ¿sí? Dice, crecía en gracia con los hombres. También cada uno de nosotros debemos crecer en gracia con los que nos relacionamos afuera, con el trabajo, en el trabajo, los que van a un club, los que tienen alguna recreación, los que están estudiando, crecían en gracia. ¿Y cómo crecemos en gracia? ¿Porque le decimos todo que sí? ¿Porque apoyamos sus ideas? Crecemos en gracia cuando nosotros le damos lo que tenemos que dar, cuando somos vasos útiles en las manos del Señor y derramamos simplemente lo que tenemos adentro. ¿Qué sería? Palabra de Dios, amor, compañerismo, ayuda al necesitado, todo lo simple de la vida. Es muy simple todo esto para el cristiano. Es parte. El hecho es ponerlo en práctica. Ahí se hace un poco más complicado. Y el 47 entonces, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y ahí está la obra de Dios, lo que el Señor hace. Siempre con mi esposo estuvimos creyendo esta palabra. Que si la iglesia camina de esta forma que Dios nos dice, el Señor es el que se encarga de añadir cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Aquellos que van a ser salvos es una obra espiritual del Señor. Por eso, para este sábado que viene, los que no van a ir tienen que estar orando. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo esté trabajando en la palabra que van a llevar los hermanos. Habla, que muchos puedan conocerte, que cuando lo conozcan al Señor sean librados de todo vicio, que sean librados de toda maldad, que realmente si hay lo mal, que la palabra de Dios dice, los libera el Señor de todo vicio en el momento, una vida nueva. Después hay crecimiento como el que tenemos cada uno de nosotros, que es un proceso de toda la vida. Pero la obra que Dios hace cuando se convierte en las personas es única, ¿sí? Es espiritual y es el conocimiento del Dios vivo y el espíritu de la persona que por fin comienza a relacionarse con Dios Padre. Eso es muy importante. Entonces, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Muchas veces se piensa, dijo uno de los hermanos, a veces se aíslan en un convento, ¿recuerdan? Para ser más santos. Pero en realidad, el ser santos, somos santos en la calle, en cualquier lugar, porque el Señor va con nosotros, ¿sí? Está en nuestro corazón Jesús y nosotros vamos. Ahora, si yo hiciera un circulito acá y pusiera mi corazón en el medio yo, ¿sí? Y hago otro circulito al lado que corte un pedacito y pongo Jesús acá, y bueno, Jesús. Acá otro pedacito y pongo escuela. O sea, yo voy a la escuela, yo voy al club, yo voy a la iglesia, yo voy a todos lados y solamente tengo un pedacito con Dios. ¿Sí? Porque en todos los demás yo soy el centro. Mi corazón está ahí, voy para todos lados y cuando voy a la iglesia tengo un pedacito con Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo entendemos que el que está en nuestro corazón es Jesús? Yo paso de otra manera. Acá es mi vida y acá está Jesús en el medio. Y yo voy al club, voy a comprar, voy a la escuela, voy a la universidad, a la iglesia, a donde yo vaya, Cristo es el centro.
y me muevo con Él. Me muevo con Él a todos lados, ¿sí? O sea, no vas solo, Cristo va con vos. Pero para que Cristo vaya con nosotros, aprendimos algo importante esta semana. Palabra de Dios, que es la verdad y nos hace crecer. Oración con Dios, que es conocerle más a Dios y entonces podemos vivir más en sus promesas. Porque ahí lo conozco. Si compro yo una computadora y no sé las indicaciones, no sé manejarla y no leo nada y la regalo, ¿no? Como hicimos una vez nosotros. La regalamos porque no entendíamos nada cuando recién salieron. Dijimos, alguien necesita, va. Bueno, era de plan de Dios. Pero si leemos las indicaciones, si aprendemos, vamos a confiar en Dios y tener realmente un respaldo enorme, porque tenemos fe, es fe, produce fe en nosotros porque sabemos que si le pedimos cualquier cosa, Él nos va a dar. Pero es una cuestión de fe y estoy segurísimo que si yo les preguntara, porque a veces hablo con algunos, todos tenemos testimonios de ver cómo Dios actúa cuando hemos pedido con fe algo. Sencillamente, sin pedir a los gritos, sin nada, hemos dicho, qué sé yo, Señor, esta es la última comida que tenemos, no tenemos nada más. Te pedimos que nos proveas. Y Dios proveyó. Yo voy a pedir que levanten la mano a quién le pasó esto. Levanten la mano si alguna vez a alguno le pasó esto. A mí me ha pasado. Miren cuántas manos. Y uno se asombra, gloria a Dios. Se asombra porque me acuerdo una vez que me contaba Claudia, que era chica, y dice, cuando pedimos en mi casa que no teníamos, a mí se me ocurrió, tenía las ganas de comer pepas. Le dije, Señor, y pepas también quiero. Allí llegaron las pepas también, dentro de lo que Dios mandó. Todo es para alabar y glorificar a Dios. ¡Qué maravilla! Pero es así. Cuando más leemos el manual, más tenemos fe en quién es la persona, el Dios amoroso, fiel, que nos presenta su palabra. Palabra de Dios, oración. Y lo que leíamos es la enseñanza de los apóstoles, palabra, la comunión de los santos, que es la convivencia, no solamente con nosotros, sino afuera también, el partimiento del pan, que lo vamos a hacer ahora, y las oraciones. Al partir el pan, no es cualquier día, no es que hoy me levanté, llegué y digo, ¡uy, ya había Santa Cena, está la mesa servida! No, no. Partimiento del pan es muy importante y a veces le perdemos la noción de lo que es. Anunciamos la venida de Cristo, el sacrificio que Él hizo y que va a venir un día. Lo que nos dice, sean santos, mantengan la comunión unos con otros, mantengan la comunión. Esto nos marca la comunión, nos marca un pan, que es un pan entero, que es Cristo mismo, que ha pasado un proceso terrible, desde que nació la semilla, desde que fue molido, desde que pasó por el horno para ser cocido, y fue un solo pan repartido entre nosotros. Y espiritualmente tenemos que tomarlo así, porque ese pan es el que vuelve a unirse, y somos un pan. El cuerpo de Cristo es uno. Es la comunión, es la unidad, ¿sí? Tenemos que aprender eso, a vivir en comunión, a vivir en unidad, a pedirnos perdón, a acercarnos al hermano. ¿Cuánto nos falta? ¿No es cierto? Pero aprendemos poquito y esta semana hemos aprendido un montón, pero si ponemos en práctica lo poquito, vamos a crecer como Jesús crecía en todas las áreas de nuestra vida. Les invito a ponerse de pie y vamos a tener una oración. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
teniendo acceso a tu presencia por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por la resurrección de los muertos, Señor, nos acercamos al trono de la gracia. Cada uno de nosotros muchas veces oramos para alcanzar el oportuno socorro, porque en las necesidades corremos a tu trono y decimos, Padre, ten misericordia de nosotros. Señor, en esta mañana que vamos a participar juntos de la cena, te queremos pedir que mires nuestro corazón. Tu palabra nos dice, pruébese cada uno a sí mismo, mírese adentro, mire su interior. Somos cristocéntricos, te tenemos en nuestro interior, Señor, y donde vamos, vamos contigo, porque vos sos el centro de nuestra vida. Como cantamos que queremos menguar para que vos crezcas en nosotros. Sí, Señor, esto anhelamos, crecer en ti. Seguir creciendo, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas santificándonos, que tu palabra, Señor, trabaje en nosotros para conocerte más, para obedecerte, para aprender, Señor, de que eres tan grande y que la fe, Señor, se mueva en nuestra vida para relacionarnos contigo, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo, por cada una de las personas que está presente, cada uno de tus hijos. Nos proponemos, Señor, en este tiempo, luego de estas reuniones, a tener tiempo de oración contigo, buscar tu rostro, porque allí, Señor, vamos a crecer en esa relación contigo, a conocerte más a través de tu palabra, Señor, para que nuestra fe venga más por el oír y el oír de la palabra de Dios, porque así como un manual conocemos y aprendemos cosas allí, Señor, te conocemos a ti y aprendemos a vivir como hijos tuyos. Gracias, Padre. Bendice tu palabra que ha sido dada esta semana, tu palabra que nos das hoy, para que quede en nuestros corazones y la pongamos en práctica, simplemente con cosas pequeñas, pero que harán grande a cada uno de tus hijos en el crecimiento espiritual. Palabra de Dios, oración, partimiento del pan y comunión entre todos. Que el Señor bendiga a cada uno y a cada uno de sus hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.